Amigo, gracias por seguirme, gracias, muy amable, agradecido con todos ustedes. Hoy quiero hablarles de un hombre que hizo una verdadera revolución en la composición vallenata. Me refiero al maestro Rafael Escalona Martínez. Rafael Calixto Escalona Martínez. Nunca le gustó que le dijeran Calixto. Simplemente era Rafael Escalona. Rafael Calixto Escalona Martínez. Mi padrino. Yo quiero decirle que Rafael Escalona nace en Patial, tierra de poetas, tierra de cantores. Nace Rafael Escalona en 1926, dicen que el 27 de mayo, otros dicen que el 26. En el lugar conformado por el general de la Guerra de los Mil Días, Clemente Escalona Lamarcés, y doña María Margarita Martínez Celedón. Nace Rafael Escalona, Nelson Escalona, Pachín Escalona, que es Clemente Escalona, Justa, nace Abigail, nace Magola, Marina, en fin, los hermanos Escalona. Ellos, a raíz de una tragedia que hubo en Patillal, para evitar mayores complicaciones, vinieron a Valledupar. En 1943 se vienen a Valledupar. Con Escalona se viene mi padre, Carvalho Pérez, el Guapucho Pérez, y se viene el pintor y caricato Jaime Molina Maestre. Se vinieron a Valledupar a estudiar. Se van a estudiar en Los Perena, luego después mi padre se dedica al comercio y crea el famoso Almacén Colombia. Después les voy a contar por qué fue famoso el Almacén Colombia. Escalona logra ir a estudiar al Liceo Celedón de Santa Marta. Se viene, se dedica a la agricultura, labores pecuarias y agrícola. Por su parte, Jaime Molina se dedica a la publicidad, a elaborar afiches, vidrios para cine, ¿se acuerdan que es propaganda que él colocaba antes las películas? Y a reírse de lo que acontecía en la región a través de la caricatura, los caricaturizaba. Quiero decirle que el primer lienzo, el primer mural que tuvo Molina fue el Almacén Colombia de mi papá. Ahora leí un artículo de un señor que decía que no, que fue el Café La Bolsa, no, el Café La Bolsa después. Pero las primeras caricaturas las colgó Jaime Molina en el mural del Almacén Colombia de mi padre. Entonces el Almacén Colombia tenía sala de juego y se jugaba póker en fuertes cantidades. Y había un pequeño patio donde mi papá contrató a Lorenzo Morales para actuar ahí. Yo nunca vi la época de Lorenzo Morales, no había nacido. Le estoy hablando de los años 40. Yo cuando tuve uso de razón ya tocaba donde mi papá, con Lacho Mendoza, con Cirino Castilla y con Natalio Taguariza. Una guacharaquero y hace una voz como Fontanilla. Que las personas te hablan aquí, escriben, el primer corista fue Fontanilla, después yo no. Ya Natalio Taguariza hacía esa voz. Entonces ahí se reunió Escalona, ahí se formó una barra buena. Era mi padre, Carlos H. Pérez, mi Escalona le puso el Guapucho Pérez. Estaba don Alfredo Araujo Noguera, hermano mayor de la cacica. Estaba el pintor Jaime Molina. Estaba Rafael Escalona Martínez. Después venían los Alfonso, que era Alfonso Pimienta Regocés, que era el profesor. Estos nombres los colocaba Jaime Molina. Estaba Alfonso León Quintero, el padre de Armando León Quintero, que le colocaron la cultura vuelta ron o el insigne barrandero. Estaba Alfonso Burgas, que le colocaron el de siempre. Ellos vivían en Codazzi, Alfonso Burgas y Alfonso León Quintero. Se perdían 3 meses, pero cuando llegaban al valle duraban un mes tomando. Yo fui testigo ahí por las reuniones de Escalona, de los primeros cantos de Escalona. Los hizo de mi papá en el Almacén Colombia. Y yo me acuerdo perfectamente cuando Escalona estrenó La Brasilera. Y hablaba de Pía de los Santos. Jaime Molina le dijo, compadre, no sea embustero. No hay ninguna Pía de los Santos. O sea, fue una meretriz que trajo Lucho Galeta al bosque. Jaime Molina era el único que cuestionaba a Escalona. Y él le decía, compadre, ¿qué cree que un hombre con las 2 piernas partidas, los brazos y las costillas, va a atravesar el Cesar nadando y el Cesar creído? Y Escalona le decía, mira, nosotros los poetas, los compositores, tenemos licencias poéticas. Yo me puedo beber el mar,
yo puedo bajar la luna. Eso se lo dan a los poetas. Pero Jaime no quedaba muy convencido. Ahí empezó Escalona a hacer sus cantos. Pero vino Alberto Fernández, que se viene de Atanques a estudiar a Valledupar. Todos ellos estudiaron en Los Perenas, porque antes los vallenatos, inclusive venían después los circunvecinos a estudiar en Los Perenas. Después, de acuerdo a la condición económica de los padres, algunos iban a Santa Marta, el Liceo Celedón, otro al Bifi de Barranquilla y otro al Pinillo de Monpós. Entonces ahí Escalona, Alberto Fernández viene de Atanques. El papá de Alberto Fernández y la familia eran amigas de los padres de Escalona. Y hablan con el maestro Clemente, la señora Loa Martínez Celedón, para que viviera Alberto Fernández ahí con Escalona. Imagínate, Escalona empieza a cantarle los temas a Alberto Fernández a cantarse. Y luego en 1947 llega a Valledupar el famoso cantante cienaguero, el jilguerillo de la Sierra Nevada, Guillermo de Jesús Buitrago Enrique, Guillermo Buitrago. Guillermo Buitrago se interesa por los cantos de Escalona, los cantos de Lorenzo Morales, de Emiliano Zuleta Vaquero, de Tobías Enrique Pumarejo. Se interesa por los cantos de ellos. Yo hablaba con Escalona y él me dijo que nunca pudieron convencer a Guillermo Buitrago que se quedara en Valledupar en un hotel. Guillermo Buitrago llegaba al valle y se bajaba en el Hotel América de La Paz, un hotel de Chepe Romero, hermano de Avelino Romero, un hombre muy progresista que llegó aquí a Valledupar, que fundó las gaseosas Guatapurí, que trajo el hielo aquí a Valledupar. Fue el primer concesionario de los carros Ford. Don Avelino Romero ya falleció. Desde aquí un abrazo fuerte a todos sus hijos. Era compadre de mi papá, a don Avelino Romero. Y Buitrago se bajaba en el Hotel América. Dice Escalona, yo hablando con Escalona, que nunca pudieron convencerlo de que se bajara en Valledupar en un hotel. Buitrago terminó una parranda en el valle y a esa hora tomaba un carro y se iba para La Paz. A ellos parrandearon mucho con Buitrago. Buitrago le grabó el Testamento a Escalona, le grabó a Dios mi Malle, le grabó el Regalito, y para ustedes contar a Escalona. Pero Alberto Fernández me cuenta que fue el primero que grabó un disco ya tratado técnicamente, no en acetato, sino un disco tratado técnicamente, el Testamento de Rafael Escalona. Alberto me dice, yo fui el primero que canté un disco de Escalona allá en el disco, porque antes grababan en acetato y le colocaban un papelito blanco, La Gota Fría, y Guillermo Buitrago. ¿Qué le colocó Guillermo Buitrago? ¿Qué criterio? Fue el primero que grabó La Gota Fría, Guillermo Buitrago. Le colocó qué criterio. Guillermo Buitrago llegaba aquí con Ángel Fontanilla y Guillermo Buitrago. Después Ángel Fontanilla y Bovea. Ellos después se separó Bovea de Guillermo Buitrago y hace en Barranquilla. Lo toma Rafael Roncayo del Vilar, Rafa Roncayo, muy amante de la música nuestra. Vivió aquí en Valledupar. Él me dice, Bovea, que lo toma un tío, ven acá. ¿Y tú qué haces al lado de Bovea? Te trata mal Bovea, te paga mal, vamos a hacer un grupo, yo te apoyo. Bovea llama a Ezequiel Reasco y a Eugenio el Chino García, el que hace Tú lo que quieres que me coma el tigre. Y con ellos hace el primer trío de Bovea y sus vallenatos. Después llegaría Alfonso Algarita, tomando Tony Solano, llegarían a enriquecer al trío de Bovea y sus vallenatos. Pero dicen, y los resultados hablan por sí solos, que el mejor trío de Bovea y sus vallenatos que integran Julio César Bovea Pandillo, primera guitarra, Ángel Arnoldo Fontanillo Ospino, segunda guitarra, y el contralto de los coros, la voz de Alberto Fernández y la guacharaca. Ahí imagínate. Escalona fue un hombre que comenzaron a grabarle su gran producción musical. Y fíjate, en los años 50, fue el primer compositor vallenato que le grabaron internacionalmente, el primero, como vallenato. Le grabó en España el conjunto Pura Triana, La Casa en el Aire y El Pobre Miguel. Luego la gran cantadora Lola Flores. Grabarte un tema a ti, Lola Flores, en los años 50. Lola Flores le graba La Casa en el Aire. Después graba El Pobre Miguel.
cuando se cumple un aniversario de la muerte de Lola Flores, su hija Rosario le graba en el álbum especial, y ella va a hacer un álbum especial con las canciones que le gustaban a mi mamá, no las que le cantaba al público. Y bajita, ahí graba 2 temas de Escalona, El Pobre Miguel y La Casa en el Aire. Ya en el aniversario de la muerte de la faraona Lola Flores. Y llega en México. En México Luis Carlos Meyer, el negro Meyer, que dicen que llevó el porro a tierras mexicanas. Graba con la Glenn Miller Suramericana, la orquesta Rafael de Paz, con el coro de las hermanitas Navarro. Graba un tema de Escalona que se llama La Historia. La Historia. Después en el 54 llega, imagínate, Nelson Pinedo con la Sonora Matancera y le graba El Ermitaño, El Pobre Miguel. Y en el 64 la gran vedette cubana Emilita Hidalgo, que vivía en Venezuela, graba con los melódicos La Patillalera y allá le colocaron La Pitillera. Entonces Rafael Escalona, no es que la gente dice, no, que fue de buena, no, de buena no fue la calidad. Yo hablaba con Nelson, le pregunté, Nelson, ¿por qué le grabaste ese tema Escalona? No, por la calidad de la letra y lo agradable de la melodía, me decía Nelson Pinedo, ¿no? Escalona, mira, Escalona el primer compositor vallenato que lo graban a nivel internacional, porque después grabaría Antonio Miranda en el Valle, que se convierte en el segundo vallenato grabado internacionalmente, que lo graba Estercita Forera con la orquesta de Rafael Hernández, ese gran compositor puertorriqueño, y lo graban Fortín y Valencia en Argentina también, Toño Miranda en el Valle, y me decía Fortín, que fue el que le dijo, ¿qué ritmo es este? Yo le digo, ponle un son vallenato. Y él dice que fue la primera vez que apareció la palabra vallenato en la etiqueta del disco. Pero algunos dicen, los historiadores, los biógrafos, el maestro Escalona, entre ellos Carlos Alberto Ateortúa, que vivió años con Escalona haciéndole la biografía, dice, adiós al mito Rafael Escalona. Se terminó el mito Rafael Escalona. Ateortúa habla de que la etapa grande de Escalona comienza en el año 64, cuando el grupo de Bobeso Vallenato comienza, y hace esa serie, esa saga. Graban primero los cantos vallenatos de Escalona en guitarras. Después Escalona pone la condición que tenían que llevar a grabar a Colacho. Y Bobea no quería, imagínate, Bobea, no, es que tú le quitas protagonismo a la... No, me llevan a Colacho y no autorizo nada. Entonces invitan a Colacho y graban más cantos vallenatos de Escalona, con el acordeón de Colacho. Después viene María Tere y más cantos vallenatos de Escalona con el acordeón de Colacho. Me decía Colacho a mí, que él discutió con Bobea, porque él comenzó a hacer unos pasos y Bobea, no. Te limítese a la melodía, el que improvisa aquí soy yo, el que cree que soy yo. Colacho le dije, ¿para qué me trajeron? Casi que se va Colacho de la grabación. Si ustedes escuchan el trabajo discográfico, ven que Colacho va únicamente con la melodía. Bobea lo paró de frente. No. Entonces se limita a la melodía, que aquí el que improvisa soy yo, le digo. Colacho dice que grabó ese trabajo discográfico molesto. Y le digo a Rafa, no vuelvo más. Y no hubo más trabajo porque Rafael Escalona impuso una serie de exigencias a los señores de la música de la casa disquera Tropical. Me decía Jaime Cabrera que Tropical le compró a Escalona todas sus obras en 100 millones de pesos hace mucho tiempo. Y Escalona trató de vender esas obras al RCA Víctor, pero salió el contrato que tenía con Tropical. Y Escalona terminó hablando muy mal de los señores de Tropical. Luego Rafael Escalona se va a la política. Rafael Escalona era amigo personal de López. Cuando López se lanza a la presidencia de la República, le hace el tema López el Gallo, López el Pon, el presidente que Colombia necesita. Cuando López gana, lo nombra cónsul en Colón, Panamá, Rafael Escalona, que no era un consulado de Colombia, era un consulado vallenato. Escalona empezó a invitar amigos, músicos, allá iba Colacho, iba Darío Pabellón Molina, iba una serie de amigos al consulado de Colón en Panamá. Cuando Escalona viene, todo el mundo pensaba que se iba a radicar nuevamente aquí en su tierra, Valledupar. Pero Escalona se queda viviendo en Barranquilla,
y allá lo nombran directivo del sello de Saico. Escalona fue directivo de Saico en la ciudad de Barranquilla, cargo que compartía con mi gran amigo, compositor Mateo Torres Barrera. Luego termina su labor allá en Barranquilla, se queda trabajando con la Contraloría, de la Contraloría viaja a la capital del país y se estableció en Bogotá. De ahí salía periódicamente, fue a Estocolmo, iba a México, a los Estados Unidos, hasta que murió. Murió el 13 de mayo del año 2009. Ahí finaliza la vida de uno de los grandes compositores de nuestra música, Rafael Escalona. Hizo una verdadera revolución. Se habla de que todavía Enrique Pumarejo y Escalona son los cultores del vallenato romántico. Los cultores del vallenato romántico, además fueron los grandes letristas de nuestra música. Porque antes se componía de acuerdo a la capacidad que tuviera el compositor. Y eran campesinos, venían de una sociedad de ágrafa, total o poco conocimiento de la escritura. Entonces ellos componían así. Ya Escalona era un tipo culto, había hecho al menos la mitad del bachillerato, leía mucho, tuvieron una formación empírica, autodidacta. Entonces Escalona aprovecha ese talento, amén de lo que había leído, y comienza a hacer unas excelentes letras para la música vallenata. Y vienen temas como Honda Herida, imagínense. Honda Herida, El Testamento, La Malle. Escalona comienza a hacer unas letras increíbles. Ahora, y esto quiero tocarlo, a mí me molesta cuando alguien escribe, oye, pero Escalona no componía, componía la mamá. ¡Qué absurdo! Yo fui de la casa de Escalona. Antes mi papá nos sacaba, pero se iba a ver con Escalona y nos dejaba en la casa de los Escalona, que era por ahí por un lado del cementerio de Valledupar. La señora Loa, que nos quería mucho, cuando eso le daban si había paleta, le daban unos paletas, si había un pedazo, le daban dulces. Esa era la hospitalidad del vallenato. Y me acuerdo como ahora que la señora Loa nos leía poesía. Sacaba unos tomos de tesoros de la juventud y nos lo leía. Nosotros poniendo, pero nosotros con ganas de irnos a jugar al patio, boliche, trompa y aliena. Entonces nunca compuso. Entonces hablan, hay personas que ni saben, que escuchan lo de él. Y hablan que Escalona y que no componía, que tiene una serie de plagios. Y yo, fíjate, yo a esa persona les aconsejo que lean un escrito de Juan Gosaín. Juan Gosaín dice que venía un destartalado de Cartagena y escuchó Honda Herida. Y Gosaín dijo que quién será esa canción. Porque antes el compositor no anunciaba, el locutor no anunciaba al compositor. Ellos decían, ahí estaba su vallenato, Honda Herida en aire de paseo. Total que Gosaín quedó, oye, esta canción tiene asonancia, tiene rima, es una verdadera poesía. Y un día que la familia de Gosaín tiene negocio de arroz, de arroceras. Y además Gosaín es contabilista. Después se le da el gusanillo del periodismo. Y él dice, escribe, que un trabajador le estaba cantando. Y le digo, ven acá, ¿de quién es esa canción? No, es de un compositor vallenato que se llama Rafael Escalona. Pero dicen que le hacen las canciones. Entonces Gosaín escribió esto que me gustó mucho. Gosaín duró 60 años buscando el tipo que le hacía la canción de Escalona para felicitarlo. Y nunca lo encontró porque no existe. El compositor era Escalona. Era Escalona. Sí tiene, hay que reconocer esto, la música de la brasilera es de Corina, del maestro Leandro Díaz. Esto hay que reconocerlo, esto no se puede tapar el sol con un dedo. Yo recuerdo un muchacho, y aquí había una banda de José Antonio Cotes. A mí me gustaba eso yo cuando la banda pasaba. Y ellos tocaban un tema que decía, mi caballo blanco se murió, viva mi caballo y viva yo. Y el que no coma yuca, que coma arroz, porque el bastimento se acabó. Entonces que Escalona tomó esa melodía y le colocó, tengo un Chevrolito que compré para llamar acá. Pero la mayoría de los temas lo hizo el maestro Rafael Escalona Martínez. Imagina que estuvo ahí en Bovea, en Alberto Fernández. Escalona dice que una vez estaba en Valledupar, lo llamó Emilio Fortú, del sello tropical de Barranquilla. Digo, ¿dónde está Rafa? Aquí en Valledupar. Estoy hablando del teléfono lineal, que había que ponerte ante una cita, porque Escalona era callejero. Entonces Escalona llegó a la casa y la mamá le dijo, Rafa, que te llamaba un tipo, Emilio Fortú, que lo espere que te va a volver a llamar.
Lo llamaron, Emilio Fortuna le dijo, Rafa, el fin de semana va para allá Pacho Galán. Espero que lo atiendas y lo recibas, porque hemos seleccionado 12 temas tuyos que lo van a grabar la orquesta de Pacho Galán, imagínate. Por primera vez una orquesta de tanto prestigio como Pacho Galán, el rey del merecumbe, se interesaba en grabar un trabajo discográfico con toda la música de Rafael Escalona. Rafael Escalona lo esperó, se lo llevó para la finca Chapinero, que era la finca Escalona. Y ahí dice que fue más lo que tomaron que lo que arregló Pacho. Porque ya Pacho comenzaba a arreglar, cántame. Pacho también sabía dictado musical y gramática musical. Entonces usted le canta yo las melodías. Y ellos te lo van escribiendo en caracteres musicales en pentagrama. Entonces Pacho comenzaba a arreglar y le dijo, métete un trago, Pacho. A las 10 de la mañana ya Pacho estaba hablando y cantando merecumbe. Entonces se demoraron haciendo su arreglo, pero se grabó el long play de Pacho Galán y los vallenatos de Escalona. Canta Efraín Martínez, canta Tomasito Rodríguez, canta Lee Pérez. Entonces Escalona, fíjate cómo las orquestas se fueron interesando por la gran producción musical de Rafael Escalona. Todavía hay personas que dijeron, no, porque era de buena. No, de buena no imperaba la gran calidad de las canciones, las letras de Escalona. Miren, Escalona tiene una poesía. Yo había quedado como pájaro errante cuando el muchacho ve y le rompe el nido, recogiendo los pedazos caídos para hacerlo mejor en otra parte donde haya ramas que le aguanten el nuevo hogar para sus hijos. Ahí, ponete mi malle ese traquecito que tú te ponías cuando me esperaba, ese que tiene flores pintadas, 2 mariposas y un pajarito. Si eso no es poesía. Entonces era Rafael Escalona. Ya Escalona, imagínate, Escalona toma todas las épocas del vallenato. Las épocas del vallenato las tomó Escalona. Alejo Durán le grabó Escalona, Luis Enrique Martínez le grabó La Patillalera. Pero a Escalona no le gustó y habló mal y lo supo Luis Enrique. Pero Luis Enrique dijo, no, yo le vuelvo a grabar a Escalona. Que agradezca el que yo le grabé La Patillalera, si yo canto, yo produzco, yo no tengo que estar buscando temas de otros compositores. Pero él le grabó La Patillalera a Escalona. Y siempre rozó con Escalona, a pesar que un día tomando descubrieron que eran familia. Que la vez Escalona le dijo, ese es de los mismos Martínez mío. Luis Enrique es de los mismos Martínez mío. Y ahí limaron asperezas y ahí cultivaron una gran amistad. Fíjate, Alejo Durán le grabó todo, un long play a Rafael Escalona Martínez. Huitrago le grabó Escalona. Y qué decir de Bobé y su vallenato. Escalona tuvo ya la época del acordeón, vino la época de la guitarra, vino la época de ahora. Escalona, imagínense, surge Poncho Zuleta, ahijado de Escalona, que comienza a buscarle la gran producción de Rafael Escalona. Surge Jorge Oñate, gran amigo de Escalona, que también piensa buscar la producción Escalona. Y llega Diomedes Díaz. Diomedes confesó a mí en muchas oportunidades que era admirador, profundo admirador de Rafael Escalona, y lo admiraba cómo vestía y cómo caminaba. Yo me decía a mi compadre, yo uso botellín, porque así veía Escalona cuando llegaba a Patillal. Eso me dio Diomedes en varias oportunidades, y una vez tomando me dijo, estábamos escuchando un tema de Escalona en el bus, estábamos escuchando El Mala Suerte, interpretado por Jorge Oñate. Me ponen de cualquier palo, de cardón no sea de tuna, hay una cruz sobre mi tumba, para que vean que fui cristiano. Y se dice Diomedes conmigo, Tito Castilla en el bus. Mire, compadre, yo y que soy compositor, digo yo, compositor son ellos, ya mire eso. Entonces que Diomedes repetía esa estrofa, se llama El Mala Suerte, y aparece en la lápida de la tumba del maestro Rafael Escalona Martínez en el cementerio central. Me ponen de cualquier palo, de cardón no sea de tuna, hay una cruz sobre mi tumba, para que vean que fui cristiano, Rafael Escalona. Entonces Rafael Escalona ya viviendo en Bogotá, formaba parte del consejo directivo de Saico, ya en Bogotá Escalona empieza a enfermarse, los médicos le detectan un cáncer de próstata, y toda esa serie de facultativos lograron mantener con vida, eso decía el doctor Rafael Valle Oñate. Pero Jaime, nosotros logramos mantener con vida.
le regalamos a Escalona 20 años más. O sea, estaba presupuestado que se moría tal año por los avances del cáncer en la próstata. Y nosotros logramos con tratamiento, con terapia, qué sé yo, con radiaciones, con quimioterapia, lograr que Escalona viviera 20 años. Escalona muere el 13 de mayo de 2009 en la capital del país. Sus restos mortales son traídos a Valledupar, se le hacen en la tarima unos honores presidenciales. Inclusive la gente se molestó porque el féretro que contenía los restos mortales de Escalona lo portaron unos militares. Entonces los amigos de Escalona, oye, ven acá, le dijeron a los hijos de Escalona, pero Escalona era amigo nuestro y nunca fue militar. ¿Por qué tienen que cargar a los militares? Varios amigos protestaron. Escalona le hicieron un homenaje en Valledupar, vino el presidente Uribe. Y fíjate, en Valledupar hemos sido descuidados con Escalona. Le han hecho estatua a todo el mundo, menos a un hombre de la talla de Rafael Escalona Martínez. A pesar que el doctor Aníbal Martínez Zuleta, que hizo uso de la palabra en los santos funerales de Escalona, y él dijo, ojalá el presidente Uribe nos regale cuántas toneladas de bronce para que un artista local, pictórico, nos construya el estatua del maestro Rafael Escalona Martínez para ser colocada aquí en el marco de la Plaza Alfonso López. Pero fíjate, han pasado varios mandatarios y nadie se ha acordado de hacer una estatua al maestro Rafael Escalona Martínez. Rafael Escalona Martínez fue amante de la literatura y de la cultura, él leía mucho. Mi padre, Carlos Valle Pérez, tenía una biblioteca con 3000 álbumes. Y yo vi a Escalona, y Escalona era de la casa. Nosotros vivíamos en el Almacén Colombia. Yo fui vecino de los Campos Soto, de Jaime Baute, el Panita Baute. Ahí en ese edificio inconcluso que queda frente al parquedero de la Calle Grande. Ahí viví yo mis 10 o 9 primeros años de mi vida. Entonces Rafael Escalona le llamaba el negocio de mi papá la base, porque Escalona siempre fue un militar frustrado y le llamaba eso la base. Y Escalona, fíjate, cultivó una gran amistad con García Márquez. ¿Cómo cultiva esta gran amistad? En los años 50, en los años 53, 54, cuando estaba el régimen de Gustavo Rojas Pinilla, llega a La Paz, huyéndole a la Popol o al CID, que era la policía política del general Gustavo Rojas Pinilla, llega a La Paz, Manuel Zapata Olivella. Venía desde Bogotá en ferrocarril, se bajaron en Bosconia llegó a La Paz, cuando eso no existía Bosconia, se bajaron en Fundación. Y digo, yo aquí en La Paz tengo unos familiares de parte madre del señor Pedro Olivella. Manuel Zapata Olivella llegó donde Pedro Olivella, se le identificó, hombre, ¿para dónde va? Le digo, pero no voy para Venezuela. ¿Por qué no te quedas en La Paz? ¿Qué necesitas para quedarte en La Paz? Manuel Zapata le dijo, necesito un consultorio, que tenga esto, una camilla. Yo te doy todo ese consultorio para que te quedes aquí. Señor Pedro Olivella, que es una persona con recursos económicos, toma una pieza de la casa de él, la adecuan como consultorio médico y atendía ahí Manuel Zapata Olivella. Y Gabriel García Márquez llegaba a Valledupar, se bajaba en el Welcome, porque él llegaba vendiendo enciclopedia, Biblia, libros, y se bajaba y bebía donde mi papá en el Almacén Colombia. Yo cuando eso no te puedo hablar de nunca vi a García Márquez, porque yo cuando eso debía tener como un año, y nunca me acuerdo de eso, me lo contaba mi papá. Inclusive mi papá tenía vales firmados por Gabriel García Márquez, que era desconocido. Y un día trae de La Paz a Manuel Zapata Olivella y se consiguen los tres, Manuel Zapata Olivella, Escalona y Gabriel García Márquez, y entablan una gran amistad, porque los tres tenían inquietudes artísticas, los tres. García Márquez, escritor, Manuel Zapata Olivella, investigador e escritor, Escalona, compositor, y entablan una gran amistad. Escalona ayuda a Manuel Zapata Olivella porque Manuel Zapata Olivella le dijo a Escalona, mira, yo tengo unas conexiones en Bogotá y quiero llevar de aquí una muestra folclórica. Yo quiero llevar a Juan Manuel Muegel, quiero llevar a Pablo el Melodioso, quiero llevar a Luis Pitre,
hay un cantante, un decimero que se llama Antonio Morales, quiero llevarlo a Bogotá y quiero llevar a Dagoberto López. Escalona lo ayudó. Y él lleva, que ahí viene el famoso tema La Quira, que hizo Juan Manuel Muegue, que la grabó Corcoñate y fue un éxito. Manuel Zapata Olivella, siendo médico ilustrado, cuando iba llegando a Armedia, ¿lo sentí? Ahí nace esa famosa Quira. Porque además Manuel Zapata Olivella aprovechaba estas quiras también para arreglar su situación en Bogotá, para retornar a Bogotá. Y después vuelve a Bogotá, ya cuando cae el régimen del general Gustavo Rojas Pinilla, que entra ya a gobernar el país, Alberto Lleras Camargo, ya vuelve a Bogotá Manuel Zapata Olivella, pero nunca olvidó ese paso transitorio que tuvo por la provincia, como él decía. Y él escribió mucho, yo me acuerdo que en Cromos escribió una semblanza de Carlos Jaraque, el Gallo Quilo, de Carlito Noriega, de Lorenzo Morales, Emiliano Zuleta, y tenía una foto que tenía el doctor Manuel Zapata Olivella, hay una foto de Emiliano Zuleta, vaquero, que parece Emilianito, Emiliano con un acordeón, y fotos con Dagoberto López, que Manuel Zapata Olivella escribió que era el mejor cantante que había escuchado. Dagoberto cantaba 15 días y no se ponía difónico. Entonces, fueron grandes amigos de Rafael Escalona, que cuando iba a Barranquilla iba a La Cueva. ¿Se acuerdan de ese famoso grupo La Cueva, donde estaba Alfonso Fuenmayor, donde estaba Ramón Villes, donde estaba Germán Vargas, Alejandro Obregón, donde estaba el Cabezón Sepullo, Álvaro Cepeda Zamudio, García Márquez, y llegaba también Rafael Escalona Martínez, que siempre le gustó la cultura, enterarse, saber. Escalona te trataba cualquier tópico, te lo trataba, porque era una persona que la gente creía que Escalona leía, se fue cultivando, y leyó los clásicos, esas obras clásicas las leía Escalona. De ahí, fíjese usted, la composición de Escalona. Escalona me decía a mí que le agradecía mucho a Tobias Enrique Pumarejo, que le corrigió mucho de sus cantos. Poncho Cote, su gran amigo, se casó con doña Carmen Núñez, pero crearon los tres monitos, Fausto, Sarita y Sofía. Yo fui de esa casa de la señora Carmen Núñez, ya fallecida. Tenía un hermano guitarrista, Chema Núñez, que dice Escalona que lo ayudó con la mensaquera. Oye, Paloma, si me sigue molestando, te voy a poner una trampa para que caigas en ella. Solo ayudó Chema Núñez, que era guitarrista. Y me dice Escalona que Poncho Cote lo ayudaba con la métrica de los cantos. Poncho Cote cogía una guitarra, canta, Rafael, pues. No, mira, ya aquí tienes que esperar lo que atraviese, espera los compases. Poncho Cote le ayudó, le organizó lo que llaman ellos, le organizó muchos cantos vallenatos a Escalona. Que Escalona, imagínate, hizo una gran amistad con la cacica Consuelo Araujo Noguera, con el doctor Alfonso López Miquel. Escalona fue el mejor relacionista que tuvo nuestra música. Escalona lo conocía todo el mundo. Y era el hombre que entraba sin hacer antesala, ahora dicen lobby, sin hacer lobby a los despachos de los grandes políticos de la capital del país. Y el doctor López, cuando llegaba a Idupar como su primer gobernador, él cita a Rafael Escalona, cita a Hernando Molina Céspedes, que mandó a la cacica, cita a Oscarito Pupo, que mandó a doña Miriam Pupo a curtir su hija, cita a Escalona, cita a Darío Pabellón Molina, cita a Tobias Enrique Pumarejo, que nunca llegó porque la carta de Don Toba se la llevaron al bar Patillal en Moscone y le llegó a Tobias Enrique como a los 3 meses. Pero de ahí surge lo que se ha llamado como Festival de la Leyenda Vallenata, que Escalona, Consuelo y López decían, es nuestra obra maestra, el Festival Vallenato.